Esa noche, Isabel se demoró más de lo habitual en la ciudad. Dijo que había salido con unas amigas, una de esas excusas que siempre acepté sin cuestionar. ¿Para qué hacerlo? Llevábamos más de 10 años casados. Habíamos construido una vida en esta tierra, la misma que mi padre trabajó hasta el último día de su vida. Isabel nunca mostró signos de descontento. Pero últimamente, algo en su mirada se sentía distinto. Algo en la manera en que evitaba mi contacto, en cómo su risa se tornaba medida cuando me acercaba, como si en su vida se estuviera gestando un secreto que no me correspondía conocer. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, con una taza de café entre las manos. Su perfume flotaba en el aire, pero había algo nuevo en su postura, algo tenso. Observaba por la ventana, abstraída, con los labios apretados en una línea delgada. No se giró cuando entré, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Te fue bien anoche? Pregunté con naturalidad, buscando algo en su reacción que me ayudara a entender esa distancia creciente entre nosotros. Sí, respondió sin más. No me ofreció detalles ni preguntó por mi noche. La conversación murió en el aire, una muerte discreta pero definitiva. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina de la hacienda, mi capataz, Ramón, apareció en la puerta. Traía esa expresión incómoda de quien tiene algo que decir, pero no sabe si es su lugar hacerlo. Don Héctor, hay algo que me tiene inquieto. Dejé los papeles a un lado y le hice un gesto para que hablara. Dígame, Ramón. Se rascó la nuca, evitando mi mirada. No quiero meterme en asuntos que no me corresponden, pero he visto cosas raras. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. No le pedí que continuara de inmediato porque una parte de mí no estaba listo para escuchar. Pero cuando levanté la vista y vi su expresión de duda y lealtad, supe que no debía ignorarlo. Habla claro. La señora bajó la voz. No siempre va sola a la ciudad. Mi pecho se contrajo con un golpe seco. No pregunté más. Solo asentí y lo dejé ir, sin dar señales de lo que estaba sintiendo. Esa noche, Isabel se acostó temprano, como si la fatiga pesara sobre ella. Yo permanecí en el estudio, con un vaso de tequila en la mano y la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. No tenía pruebas, solo piezas sueltas de un rompecabezas que aún no podía armar. Pero ya no podía seguir ignorándolo. La traición, si era cierta, no solo significaba perder a mi esposa. Era un golpe a todo lo que representaba, a la sangre que corría por mis venas y a la memoria de mi padre. El rancho nunca había estado tan silencioso como aquella noche en que decidí seguir a Isabel. Era un silencio engañoso, de esos que se forman antes de una tormenta. La luna bañaba los campos de Sonora con su luz fría, y el aire olía a tierra seca y leña quemada. Isabel había dicho que iba a visitar a su prima en Hermosillo, pero algo en su voz no cuadraba. Su tono, la forma en que evitó mi mirada al despedirse, todo estaba impregnado de un matiz que nunca antes había notado con tanta claridad. Así que la seguí. Mantuve mi distancia, conduciendo con las luces bajas mientras la veía avanzar por el camino de terracería que conectaba el rancho con la carretera principal. Sabía que si se dirigía a casa de su prima, tomaría la carretera hacia el centro, pero cuando giró hacia el norte, supe que me había mentido. Seguí su camioneta a través de un laberinto de calles desconocidas en la ciudad, mi corazón golpeando contra mis costillas con cada kilómetro. Finalmente, estacionó en un lugar discreto, frente a un hotel pequeño, uno de esos donde nadie pregunta nada, donde las sombras son cómplices y la discreción es la única regla. Apagué el motor y me quedé dentro de la camioneta, observando. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que bajara, que la confrontara ahí mismo, pero algo me detuvo. No era miedo, no era debilidad. Era la certeza de que este momento no debía desperdiciarse con impulsos. A los pocos minutos, lo vi. Un hombre alto, de porte firme, salió del hotel y se acercó a la camioneta. Mi respiración se volvió pesada, como si de repente el aire se negara a entrar en mis pulmones. Isabel bajó del auto con la familiaridad de alguien que ha repetido ese acto muchas veces. No hubo dudas en su expresión.
No miró hacia los lados, no titubeó. Se encontraron a mitad del estacionamiento, y lo que vi a continuación me destrozó el alma. Ella sonrió, pero no era la sonrisa con la que me había recibido en nuestras mañanas juntos, ni la sonrisa que me había convencido de casarme con ella años atrás. Era una sonrisa distinta, íntima. El hombre deslizó una mano por su espalda baja, y ella se inclinó hacia él con naturalidad, como si aquel contacto le perteneciera. No hubo apresuramiento ni culpa en sus movimientos. Solo una confianza aterradora, la seguridad de quien cree que su engaño jamás será descubierto. Sentí que el mundo se detenía. El dolor era físico, una punzada que se expandió desde mi pecho hasta la yema de mis dedos. Podía escuchar mi propia respiración, lenta y pesada, un reflejo de la rabia contenida que hervía dentro de mí. Pero no bajé. No aún. Encendí la grabadora de mi teléfono y capturé el momento. No porque necesitara pruebas para mí, sino porque sabía que algún día ella intentaría torcer la historia a su favor. Isabel siempre había sido astuta, y yo no estaba dispuesto a darle la ventaja de la duda. La vi desaparecer dentro del hotel con él. Me quedé en la camioneta por largos minutos, con las manos apretadas sobre el volante hasta que mis nudillos quedaron blancos. Había imaginado muchas veces que este día podría llegar, pero nunca pensé que dolería así, que la traición tendría un sabor tan amargo. Finalmente, arranqué el motor y me fui. No fui al rancho. No podía estar en la misma casa que ella sin que mi rabia estallara. En lugar de eso, conduje hasta el viejo bar donde solía ir con mi padre cuando quería hablarme de la vida. Pedí un tequila y dejé que la bebida quemara mi garganta, esperando que hiciera lo mismo con el nudo que se había formado en mi interior. Ramón apareció poco después. No me preguntó nada, solo se sentó a mi lado y pidió lo mismo. ¿Lo viste con tus propios ojos?, preguntó al fin, con la voz baja. Asentí. ¿Quién era? Apreté la mandíbula. No quería decirlo en voz alta. Porque decir su nombre era darle más poder del que merecía. Pero Ramón no necesitó que lo dijera. Su expresión cambió de inmediato, y su mirada se endureció. Maldito cabrón. No era cualquier hombre. No era un desconocido. Era Joaquín. El hermano que creí muerto. El hombre que mi padre había desterrado años atrás. El pasado regresaba para cobrarse una deuda. El amanecer en Sonora siempre traía consigo una promesa de calor y trabajo duro, pero aquella mañana, el sol pareció salir con una luz distinta, más cruel, más incisiva. No había dormido. Pasé la noche sentado en la vieja mecedora de la terraza, con un cigarro apagado entre los dedos y la cabeza llena de recuerdos que ya no tenían el mismo significado. Isabel aún no regresaba. Sabía que volvería como si nada, con su misma cara de esposa devota, con el mismo tono de voz amable con el que me saludaba cada mañana. Como si su noche no hubiera estado marcada por la traición. Como si su piel no llevara el rastro de otro hombre. Pero yo ya no era el mismo. Me levanté con lentitud, sintiendo el peso de lo inevitable. Fui hasta el corral, donde Ramón ya se encontraba revisando el ganado. Cuando me vio acercarme, bajó la vista por un segundo, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Don Héctor, comenzó, pero lo interrumpí con un gesto. Dime la verdad. ¿Sabías que Joaquín estaba vivo? Ramón tragó saliva. Hace unos meses, alguien lo vio en la frontera. Decían que estaba en Nogales, pero no quise traerle chismes, patrón. Pensé que si fuera verdad, él mismo se hubiera acercado. Me llevé las manos a la cintura, sintiendo una ira silenciosa recorrerme el cuerpo. No podía culpar a Ramón. Nadie en el rancho se hubiera atrevido a mencionarlo sin pruebas, y yo tampoco habría creído una historia como esa. Mi padre lo desterró cuando descubrimos su traición. No había sido cualquier traición. No era un simple desliz o una riña de hermanos. Joaquín, mi propio hermano, había cruzado una línea sagrada, tuvo un romance con nuestra madre. La verdad nos destruyó. Mi padre lo enfrentó en un ataque de furia. Esa noche, los gritos retumbaron en cada rincón de la hacienda.
Se habló de vergüenza, de sangre, de castigos que ni el mismísimo diablo querría imponer. Pero Joaquín no mostró arrepentimiento. Al contrario, se marchó con la mirada altiva, con la sonrisa desafiante de quien cree que el destino aún le debe algo. Un día volveré por lo que es mío, fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. Y ahora había regresado. Pero no vino solo por venganza. No vino solo por mí. Vino por Isabel. El pensamiento me revolvió el estómago. No era suficiente haber destruido a mi familia una vez. No le bastó con manchar el apellido de mi padre. Ahora también quería mi hogar, mi mujer, mi vida. La puerta principal se abrió y supe, sin necesidad de mirar, que Isabel había vuelto. Su perfume se mezcló con el aroma de la tierra húmeda, y sus pasos resonaron en la madera del pasillo. Respiré hondo antes de girarme. Ahí estaba. Vestida con la misma tranquilidad de siempre, con su cabello recogido en una trenza perfecta y la mirada serena, como si la noche anterior no hubiera sucedido. «Buenos días», dijo con naturalidad, avanzando hacia la cocina. No le respondí. Me limité a observarla, a estudiar cada gesto, cada movimiento. Su seguridad me daba asco. «¿Dónde estuviste?», pregunté finalmente, con voz baja. Isabel se detuvo por un segundo. No lo suficiente para alguien que no la conociera, pero yo sí. Yo vi la mínima rigidez en sus hombros antes de girarse con una sonrisa ensayada. Con mi prima, ya te lo había dicho. No parpadeé. No me moví. No mostré rabia, ni celos, ni sospecha. Solo dije una palabra. Mientes. Su rostro no se inmutó. Pero vi cómo su mano apretó el borde de la mesa con un poco más de fuerza. No sé de qué hablas. Me acerqué lentamente, sin apartar la mirada de la suya. Lo vi todo. Por primera vez en mucho tiempo, la vi perder la compostura. Un destello de pánico cruzó por sus ojos antes de que pudiera controlarlo. ¿De qué estás hablando, Héctor? Apoyé las manos sobre la mesa, inclinándome hacia ella. Del hotel. De él. De ustedes dos. Su respiración se aceleró. Pero lo que me sorprendió no fue el miedo. No fue la culpa. Fue la sonrisa que lentamente se formó en sus labios. Así que ya lo sabes. Su voz había cambiado. Ya no era la esposa dócil que intentaba ocultar un secreto. Era alguien más. Alguien que había estado esperando este momento. No intentas negarlo, dije con una calma forzada. ¿Para qué? Soltó una risa breve, como si la idea misma de seguir fingiendo le resultara aburrida. De todas formas, tarde o temprano ibas a enterarte. La furia recorrió mis venas como un incendio. ¿Por qué él?, pregunté con los dientes apretados. ¿Por qué Joaquín? Isabel inclinó la cabeza. Su mirada era cruel, calculadora. Porque siempre fue él, Héctor. El golpe de sus palabras fue más fuerte que cualquier puñetazo. Tú nunca fuiste más que un medio para un fin. Mi respiración se tornó errática. ¿Cuál fin? Se acercó más. Demasiado. Tanto que pude ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Destruir todo lo que tu padre construyó. Mi sangre se heló. ¿De qué demonios estás hablando? Isabel se cruzó de brazos. Tú crees que esta historia es sobre amor, sobre traición. Pero es mucho más que eso. Se alejó un paso y me observó con una sonrisa casi divertida. Mi familia lo perdió todo cuando tu padre decidió que éramos un estorbo en su camino. Nos dejó en la miseria, nos quitó nuestras tierras, nuestra dignidad. Nos obligó a huir como si fuéramos delincuentes. Recordé aquella historia. Sabía que mi padre había sido implacable en los negocios, pero nunca imaginé que la venganza podría tomar esta forma. Joaquín y yo planeamos esto desde hace años, continuó Isabel, con voz gélida. Él sabía que la única forma de recuperar lo que le quitaron era desde adentro. Y yo fui la llave para abrir la puerta. Mi mente se nubló. Todo esto, susurré. ¿Nuestro matrimonio? Una mentira, admitió sin titubear.
pero necesaria. El aire se volvió irrespirable. ¿Y qué sigue ahora? Pregunté con amargura. ¿Me vas a matar en mi propia casa? Isabel sonrió. No necesito ensuciarme las manos. Todo lo que necesito es que pierdas el control. Me quedé en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi piel como cuchillos. Ella ya había ganado la primera batalla. La hacienda me pertenecía, pero esa mañana se sintió como un territorio ajeno. Un campo de batalla donde cada ladrillo, cada viga, cada rincón guardaba los ecos de una traición que había estado gestándose desde antes de que siquiera me diera cuenta. Isabel había dicho la verdad sin titubear. Me había mirado a los ojos y con una frialdad absoluta me confesó que mi matrimonio nunca había sido más que un plan meticulosamente calculado. No por amor. No por deseo. Sino por venganza. Y Joaquín, el hermano que creí muerto, era el arquitecto detrás de todo. Afuera, los hombres del rancho seguían con su rutina, sin saber que la familia a la que servían estaba al borde de una guerra interna. Ramón notó que algo andaba mal desde el momento en que me vio salir de la casa. Don Héctor se acercó con cautela, se ve pálido. No respondí de inmediato. Aún sentía en mi piel la presencia de Isabel, su confesión, su sonrisa de victoria. Necesito que vigiles a Isabel. Ramón parpadeó, sorprendido. ¿A la patrona? No vuelvas a llamarla así. Mi tono fue tan seco que incluso él, que había trabajado conmigo desde que tenía uso de razón, se quedó sin palabras. Solo hazlo, continué, con la mandíbula tensa. Si recibe visitas, si hace llamadas, si intenta salir, quiero saberlo todo. Ramón asintió sin hacer más preguntas. Sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de una simple discusión de pareja. Regresé a la casa, pero no entré. Me quedé en el umbral, observando la hacienda que mi padre había levantado con su sangre y su disciplina implacable. Ahora, su legado estaba siendo devorado por un enemigo que llevó su propia sangre. Joaquín. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Desde cuándo había vuelto? ¿Cómo se había acercado a Isabel? Las preguntas eran un veneno que me ardía en el pecho. El sonido de un auto acercándose me sacó de mis pensamientos. Un sedán negro se detuvo frente a la casa y vi a un hombre bajar con una seguridad que me resultó insoportable. Era él. Joaquín. El tiempo había cambiado su rostro, pero no su mirada. Esa maldita mirada de superioridad, de desafío, de alguien que nunca aceptó la derrota. Se quitó los lentes oscuros y me sonrió como si nos hubiéramos visto la semana pasada, como si no hubieran pasado años desde la última vez que nuestras vidas se cruzaron. Hermano. Mi piel se erizó de furia. No tienes derecho a llamarme así. Joaquín soltó una risa breve, como si encontrara divertida mi reacción. No seas tan dramático, Héctor. Al final, la familia es la familia. Me acerqué lentamente, sintiendo la rabia palpitando en cada músculo de mi cuerpo. La familia no se traiciona. Joaquín entrecerró los ojos, su expresión tornándose más seria. ¿Eso te dijo nuestro padre? El mismo que me desterró como si yo fuera un perro callejero. Te desterró porque te metiste con nuestra madre. Mi voz salió baja, tensa. Joaquín dio un paso más cerca. No vine a discutir el pasado. Vine por lo que es mío. No tienes nada aquí. Ahí te equivocas, su sonrisa se ensanchó. Ya tengo lo que más valoras. No necesitaba que dijera su nombre. Si crees que Isabel es un trofeo, eres más estúpido de lo que recordaba. Joaquín inclinó la cabeza. Siempre fuiste el hijo perfecto, el que siguió todas las reglas, el que hizo lo que se esperaba de él. Pero al final, dime, ¿qué ganaste con eso? Me quedé en silencio. ¿Sabes qué diferencia hay entre tú y yo? Continuó. Que yo nunca he tenido miedo de tomar lo que quiero. No tomaste nada. Isabel te usó igual que te usaron todos. Joaquín rió con burla. ¿Eso te dijo? ¿Que ella me usó? Pobre Héctor, siempre tan ingenuo. Apreté los puños. Vete.
No hasta que termine lo que empecé. Lo miré fijamente, sintiendo como la furia me consumía. Te juro que no vas a ganar. Joaquín me sostuvo la mirada sin un rastro de miedo. Ya lo hice. Sin esperar respuesta, se giró y caminó de vuelta a su auto. Lo vi irse, pero no me moví. Porque sabía que esta batalla aún no había terminado. El rancho ya no era mi hogar. No después de lo que había descubierto, no después de ver el rostro de Joaquín cruzar esas tierras como si le pertenecieran. El aire era denso, cargado de recuerdos y mentiras. Hasta el sonido del viento parecía susurrar la traición que Isabel había convertido en su propósito de vida. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con una botella de tequila a medio terminar, observando la puerta como si esperara que la respuesta a mi rabia llegara en cualquier momento. Pero Isabel no bajó. No lo necesitaba. Su silencio ya lo decía todo. Cerca de la medianoche, Ramón entró con el ceño fruncido. Don Héctor, dijo con cautela. Hay movimiento en los establos. Mi mente, ya en alerta desde que Joaquín regresó, se enfocó de inmediato. Me levanté sin preguntar más y caminé hacia la puerta. Ramón me siguió, ajustando su sombrero con gesto tenso. Cuando llegamos, las luces de los establos estaban encendidas. La silueta de un hombre se movía entre los caballos, con una tranquilidad que solo alguien que conociera bien el rancho podría tener. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Joaquín. Mi voz retumbó en el espacio abierto. El hombre se giró con una calma irritante, como si estuviera esperándome. Hermano, dijo con una sonrisa de medio lado. ¿No es un poco tarde para andar revisando el ganado? Me acerqué con pasos firmes, sintiendo el calor de la ira subir por mi garganta. ¿Qué demonios haces aquí? Joaquín acarició el lomo de un caballo con la familiaridad de alguien que nunca se había ido. Solo recordando los viejos tiempos. Este era el rancho de nuestro padre, después de todo. Me detuve a solo unos pasos de él, con los puños cerrados a los costados. No tienes derecho a estar aquí. ¿Y quién me lo va a impedir? Preguntó, con una sonrisa burlona. ¿Tú? Ramón se movió incómodo a mi lado, pero no intervino. Sabía que esta pelea no era suya. Escúchame bien, Joaquín, dije con voz baja, cada palabra impregnada de veneno. No sé cuál es tu juego, pero no vas a quedarte con lo que no es tuyo. Joaquín inclinó la cabeza. ¿Y qué es lo que crees que quiero? Mejor dime qué tanto te ha prometido Isabel. El nombre de mi esposa salió de mi boca con un sabor amargo. Joaquín sonrió, pero su mirada se oscureció por un instante. Oh, Héctor, suspiró, como si hablara con un niño ingenuo. Sigue sin entenderlo. No se trata de lo que me ha prometido Isabel. Se trata de lo que ya hemos conseguido. Mi pecho se contrajo. ¿Qué significa eso? Joaquín dio un paso más cerca, lo suficiente para que pudiera ver la seguridad absoluta en su rostro. Significa que, mientras tú sigues aquí, aferrándote a un legado que ya está podrido, Isabel y yo estamos terminando lo que empezamos. ¿A qué te refieres? Exigí, con los dientes apretados. A que esta hacienda, tu dinero, tu apellido, todo está a punto de cambiar de dueño. Mi rabia explotó antes de que pudiera contenerla. Le di un puñetazo directo al rostro. El impacto resonó en el establo y Joaquín se tambaleó hacia atrás, con una carcajada cortada por el dolor. Eso es todo lo que tienes, hermano. No le di tiempo de reaccionar. Me lancé sobre él, derribándolo al suelo. Sentí el crujir de la madera bajo nosotros cuando rodamos en el polvo. Joaquín contraatacó, golpeándome en el costado, pero no me importó. No era solo una pelea física. Era la liberación de años de resentimiento, de un pasado que nunca nos dejó en paz. Ramón intentó intervenir. Basta. Don Héctor. Pero no lo escuché. Los puños volaron, la rabia contenida explotó en cada golpe. Joaquín me empujó contra un poste, pero usé el impulso para golpearlo de nuevo. Hasta que, de repente, una voz cortante nos congeló a ambos.
Basta los dos. Isabel. Estaba parada en la entrada del establo, con los ojos brillando de furia. Joaquín se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano, respirando pesadamente. Yo también estaba jadeando, pero no aparté la mirada de él. Mírate, Héctor, dijo Isabel con desprecio. Un animal rabioso. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. ¿Esto es lo que querías? Pregunté con voz rasposa. ¿Ponerme contra mi propio hermano? Isabel cruzó los brazos. Yo no hice nada que ustedes no hubieran hecho por su cuenta. Joaquín se rió entre dientes y escupió a un lado. Siempre fuiste fácil de manipular, hermano. Me enderecé, limpiando el polvo de mi camisa. Si crees que esta pelea ha terminado, te equivocas. Isabel alzó una ceja. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme? ¿Golpearme también? Mi mandíbula se tensó. No, dije con calma. Pero no voy a perder contra ustedes. Me giré hacia Ramón. Quiero que reúnas a los hombres. Quiero saber exactamente en qué estado están las cuentas del rancho. Si Isabel ha movido dinero, lo quiero saber ahora. Isabel sonrió. Demasiado tarde, Héctor. No le respondí. Solo me alejé del establo, con la respiración aún acelerada y los nudillos ardiendo. Esta no era solo una pelea entre hermanos. Era una guerra. Y todavía tenía unas bajo la manga. El viento arrastraba el olor a tierra quemada mientras el sol moría en el horizonte. El rancho, mi hogar, se sentía diferente. No solo porque la traición se había instalado en sus cimientos como una plaga, sino porque la guerra estaba a punto de estallar. Sabía que Isabel y Joaquín creían haber ganado. Su arrogancia los había hecho descuidados. Creían que yo reaccionaría con impulsos, con rabia ciega, que me hundiría en mi propio coraje hasta quedar indefenso. Pero no. Yo había aprendido a esperar. La sangre manda. Y hoy, esta tierra reclamaría la suya. Ramón reunió a los hombres como le pedí. Nos encontramos en la bodega del rancho, donde las paredes de adobe guardaban secretos de generaciones. Les expliqué la situación sin rodeos. Joaquín ha regresado, dije con voz firme. Y no ha venido solo. Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los puños. Nadie en este rancho había olvidado a Joaquín ni el escándalo que casi destruyó a nuestra familia años atrás. Quiere lo que construimos, continué. Y si se lo permitimos, nos lo va a quitar todo. Silencio. Hasta que uno de los vaqueros, Pedro, el más viejo de todos, escupió al suelo con desprecio. Ese malnacido nunca debió volver. Pero volvió, respondí. Y no se va a ir por su cuenta. Ramón cruzó los brazos, mirando a los demás. Aquí todos somos leales al patrón. No vamos a dejar que ese traidor se salga con la suya. Los hombres asintieron. Sabían que esta pelea no era solo mía. Era de todos los que habían sudado en estas tierras. Entonces hay que hacer que se sienta incómodo, dije. Que entienda que aquí no hay lugar para él. Pedro sonrió. ¿Cómo quiere hacerlo, patrón? Quiero que vigilen cada uno de sus movimientos. Quiero saber con quién habla, qué planes tiene, qué le prometió Isabel. Uno de los más jóvenes levantó la mano. Se ha estado reuniendo con abogados en la ciudad. Algo sobre cuentas bancarias. El dato me cayó como plomo en el estómago. ¿Desde cuándo? Semanas. Las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. Isabel no solo me había traicionado en cuerpo. También lo había hecho con el dinero. Mi mandíbula se tensó. Gracias. Los hombres salieron con órdenes claras. Ramón se quedó. ¿Qué va a hacer, don Héctor? Lo que debía haber hecho desde el principio. Ramón asintió con respeto y salió de la bodega. Yo me quedé en la oscuridad, planeando el siguiente movimiento. La noche cayó con un silencio extraño. Desde la terraza, observé la hacienda, su belleza manchada por la presencia de una mujer que había usado mi apellido como un arma en su venganza.
El sonido de la puerta de la casa me alertó. Isabel apareció en el umbral, envuelta en un vestido ligero. Caminó hacia mí con la misma confianza de siempre, como si aún tuviera poder sobre mí. ¿No piensas dormir?, preguntó con voz suave. No respondí. Se acercó más. Héctor, lo que pasó en el establo, no debió llegar a ese punto. Solté una carcajada sin humor. ¿Eso crees? Joaquín es tu hermano. No tienes por qué pelear con él. La miré con incredulidad. ¿Me dices esto después de acostarte con él? Su expresión no cambió. Las cosas no son tan simples. Tienes razón, dije, levantándome. No son simples. Pero tampoco son complicadas. ¿Qué quieres decir? Me giré hacia ella con una sonrisa fría. Que esto se acaba hoy. Caminé hasta la hacienda de Joaquín. Había comprado una propiedad no muy lejos del rancho, una casa de 2 pisos con una vista privilegiada del valle. Cuando llegué, las luces estaban encendidas. Sabía que estaba adentro. Me acerqué a la puerta y toqué con firmeza. Joaquín abrió con su clásica sonrisa arrogante. Vaya, hermano. ¿Vienes a rendirte? No esperé invitación. Entré sin pedir permiso. Joaquín cerró la puerta y me miró con una ceja levantada. ¿Qué pasa? Me giré lentamente. ¿De verdad creíste que te ibas a salir con la tuya? Héctor. No, lo interrumpí. Yo te dejé vivir una vez. Joaquín apretó los dientes. No hiciste nada, Héctor. Nuestro padre fue el que me desterró. Y ahora yo voy a terminar lo que él empezó. Joaquín frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Sonreí. Nada todavía. Pero el rancho ya no es tuyo. Ni de Isabel. Sacó su teléfono con rapidez. No me amenaces. No es una amenaza, saqué unos documentos de mi bolsillo. Son papeles de transferencia. Todas las cuentas que Isabel movió a tu nombre, ahora están congeladas. Joaquín parpadeó. Eso es imposible. No cuando tienes el apoyo de los hombres correctos. Los abogados que había contratado ya habían tomado acción. Isabel y Joaquín podrían pelearlo en los tribunales, pero sería una batalla larga, y para cuando intentaran recuperar algo, el dinero ya no existiría. Tienes 24 horas para salir de Sonora. Joaquín me fulminó con la mirada. No puedes hacerme esto. No. Di un paso más cerca. ¿Tienes idea de lo que te haría nuestro padre si estuviera vivo? Mi hermano tembló apenas un segundo. Si te quedas, no habrá un próximo amanecer para ti aquí. Joaquín respiró hondo. Sabía que no tenía salida. Sin más, me di la vuelta y salí de la casa. El frío de la madrugada me recibió con un peso diferente. Joaquín se había ido. Pero aún quedaba Isabel. Regresé al rancho y la encontré en la sala, esperándome con un vaso de vino en la mano. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y ahora qué? La miré fijamente. Tú también te vas. Isabel sonrió con tristeza. Sabía que este día llegaría. No mereces llevar mi apellido. Sus ojos brillaron con una emoción que no supe descifrar. Tal vez no, susurró. Pero lo llevé mejor que tú. Se levantó con gracia, dejó el vaso sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de salir. Adiós, Héctor. No respondí. Cuando la puerta se cerró tras ella, dejé escapar un largo suspiro. La hacienda volvía a ser mía. Pero ya nunca sería la misma. Y tampoco lo sería yo. La sangre manda. Siempre.